Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes. Ya estamos aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano. Estamos ya en disposición para estos jueves de dar razones de vida, de ir caminando juntos a encontrar las razones de vida, a confrontar las ideas del por qué vivir, qué es la vida y qué circunstancias nos hacen tener mayores razones de vida. Hemos hablado muchísimo precisamente de esto del sentido de propósito, qué es la vida. La semana pasada junto con el titular de este que es nuestro amigo el padre Fernando, pues estuvimos platicando precisamente de esto, de razones de vida y por qué vale la pena vivir. Y bueno, pues de nueva cuenta, padre, te doy la bienvenida, bienvenido a este tu segmento, Razones de Vida. ¿Cómo estás, padre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan, los que nos siguen por las redes. Estoy muy bien, gracias a Dios, Cui, aquí con mucho entusiasmo para empezar este nuevo segmento que, pues al ser jueves, toca razones de vida. Sí, así es. Y hoy tenemos un tema que yo creo que estuvimos como explorando mucho para llevarlo a cabo y llegamos como a un acuerdo de este tema, padre, que le pusimos el título Que nadie te reduzca, eres persona humana. ¿Qué significa esto? Que nadie te reduzca, eres persona humana. Vamos a empezar a desmembrarlo, ¿te parece este tema? Sí, y por qué es que nadie, qué es reducción, que a qué nos estamos haciendo referencia. Entremos de lleno a esta introducción del tema. Bueno, yo creo que lo que buscamos ahora es tener un acercamiento a la definición de persona, a un concepto de persona que para nuestro propósito es decisivo, es fundamental. Si nosotros no ponemos las bases de qué entendemos por persona, entonces muchas cosas quedarán en el aire, quedarán volando y no nos daremos a entender o no tendrán fuerza nuestros argumentos. Así que estaremos buscando un concepto de persona, una definición de persona fuerte, por decirlo así. Al proponer nosotros este tema, o mejor dicho, este título de reducción de persona, o no, que no te reduzcan, eres una persona, es porque nos damos cuenta que pueden existir distintos tipos de reduccionismo. ¿Con qué nos referimos a esto de reduccionismo? De que no abracen la totalidad o la integridad de la persona, que centren su atención únicamente en un aspecto de ella. Por ejemplo, que centren su atención únicamente en la conciencia o si no en la parte biológica como son los genes o las neuronas. Vamos a ver estos tipos de Ujú. reduccionismo. Y entonces puede ser muy peligroso si nosotros tenemos una antropología, es decir, una visión de hombre reduccionista. Es mejor pues que nos acerquemos a la persona, pero tratando de englobarla, tratando de tener en cuenta todas sus dimensiones, toda su toda la verdad de la persona. Eso es lo que tratamos ahora de exponer o de poner sobre la mesa. ¿Qué es lo que vamos a ir caminando? Porque fíjate, padre, yo he visto mucho últimamente que cómo se ha personalizado, no sé si es la palabra correcta, o cómo se ha tratado de humanizar, creo que es todavía mejor, a ciertas animales, por ejemplo, los perros, los gatos, Sí, inclusive las plantas. Cómo quiero partir de inclusive de esta circunstancia, frases como mira cómo el perro es más sensible al dolor que el propio humano. Mira, inclusive hasta me da risa y me incluyo entre esos que empezamos a ponerle nombres de personas a los perros, sí, ¿no? Primero empezamos con nombres extranjeros para que no nos cale tanto, o sea, sí, el Johnny o el Mickey o el Pinky. el Pinkies son muy conocidos. Son muy conocidos. Entonces, les podemos empezar, pero después ponemos ya de verdad, mi perro se llama, un perro que se llama Gregorio, por ejemplo. O Ujú. sea, y son nombres propios de personas, pero luego también empezamos con frases muy humanas hacia los animales, como si verdaderamente tuvieran la dimensión humana. Yo creo que si partimos de ahí, del extremo donde nosotros mismos tratamos de despersonalizarnos al grado de poner como persona humana a otros animales, bueno, pues ¿qué va a suceder? Yo creo que tú lo has visto. Sí, bueno,
Yo como que llamaría eso más el uso de un lenguaje antropomórfico. Ok. Es decir, que estamos dando propiedades o estamos colocando propiedades a los animales que son únicamente de la persona humana. Pero eso lo hacemos en un lenguaje común cuando hablamos, cuando estamos dialogando. Ujú. Sin embargo, como tú bien dices, ahí se puede ir asomando alguna visión antropológica que está de fondo, que al final tiene repercusiones. Es, yo, por ejemplo, veo los movimientos animalistas que tienen mucho de bueno y que favorecen a crear una conciencia de no, pues, manipular o de no usar en modo desordenado los animales, pero también hay allí algunos riesgos porque llegan a equiparar en un modo total al animal y la persona humana. Ujú. Nosotros ya en definiciones más precisas decimos que el hombre también es un animal, pero es un animal racional. Sí, de Y acuerdo. ahí va a cambiar mucho. Entonces yo creo que es muy interesante ya el ir viendo si es, hablando estrictamente, es correcto decir que, que mi perro sufre, que mi perro está muy feliz, que mi perro ama. Sí. Entonces, sería interesante ir descubriendo si en realidad ellos tienen esas potencialidades, esa capacidad para hacerlo. No digo que no tengan una sensibilidad, porque a nivel filosófico se le llama que los animales tienen una capacidad estimativa. Es decir, si pueden Sí. estimar, pueden amar, perdón, pueden sentir Sí, sí, sí. alguna inclinación hacia una persona, hacia la otra, etcétera. Pero subir al grado de decir que pueden amar, pues sería algo discutible. Yo lo pondría más en tela de juicio. Sería interesante verlo, ¿no? Sí, digo, el poder descubrir que efectivamente su nivel llega al nivel del amor, donde hay una organización mayúscula, donde hay una disciplina, donde hay, o sea, porque hay que recordar que desde el proceso propio de la persona, el nivel más bajo de la introspección se llama intuición, lo que si nos vamos al bestialismo sería instintivo. Instintivo. O sea, lo meramente instintivo, cuando caemos en lo instintivo, entonces estamos demostrando nuestra área bestial. Y no es que a veces no sea necesario, ¿eh? Un incendio, por ejemplo, es instintivo. O sea, salgo corriendo instintivamente. Una persona que es asaltada y que de pronto golpea al asaltante para defensa y demás, es instintivo. O sea, Sí, claro que vamos desarrollando intuición, pero nosotros no nos quedamos en eso. Y el animal, bueno, pues el animal tiene, que es lo que se ha comprobado, el desarrollo de la corteza frontal de la persona, donde tiene ciertas capacidades y ciertas circunstancias completamente diferentes, y que bueno, ahí parte todo un tema también a partir de ahí decir, bueno, sí somos animales, ¿no? sí. Pero tenemos una dimensión distinta y ahí está el riesgo de algo que dice, voy a reducirte, por ejemplo, solo animal, o voy a reducirte a qué, padre. Sí, bueno, tú tocas ahí un tema muy interesante en la antropología filosófica que es los instintos. Ujú. Los instintos existen en los animales, pero también existen en el hombre. La diferencia va a ser que los instintos en la persona humana van a estar permeados por una racionalidad, o al menos se presume que están permeados por una racionalidad. Por ejemplo, uno de los instintos es la sobrevivencia. Yo puedo dejar de tomar agua, puedo dejar de comer Sí. y lo puedo hacer de un modo consciente. Quizá a veces también tengo sueño, pero necesito trabajar en la noche, entonces me sobrepongo a esa necesidad del sueño. Y los animales no lo pueden hacer porque no tienen un fin más allá, no hay una capacidad racional para poder manejar todo esto. Lo podemos ver también cuando andan en celo. Ellos tienen sus periodos muy específicos para la reproducción. En el ser humano es muy distinto. Aunque está este instinto, no lo domina toda la persona, sino que la persona humana con su racionalidad puede espaciar el nacimiento de sus hijos, puede espaciar el momento de los actos conyugales, etcétera. Vemos pues como si hay cosas muy semejantes, pero también la persona en fondo es distinta en su instinto. Lo vemos en los pájaros,
cómo los pájaros en la construcción de los nidos no es que vayan avanzando, no es que metan material ahora de construcción distinto. Sí, o más resistente, o más para el agua, ¿no? Sí, sino que tienen ya un modo preciso de cómo tienen que hacer los nidos, y en cambio la persona humana va avanzando en su modo de construcción, en su ingeniería. Estos son más o menos, a grosso modo, el panorama. Pero a mí me gustaría ir ya delimitando, porque si no nos podemos perder. Sí, de acuerdo. Aquí lo que conviene hacer es, primero, decir que existen varias visiones de persona. Que cuando nosotros nos preguntamos qué es la persona humana, aunque a veces sentimos que es una pregunta ya muy trivial, sí, ya muy desgastada, es necesaria para muchas cosas, porque en la práctica tiene muchas consecuencias, o va a depender mucho de qué visión tengas de hombre con lo que vas a estar haciendo. Yo ponía el ejemplo de un médico. Si un médico piensa que su actuar se reduce únicamente a un órgano que se encuentra dañado, entonces su acercamiento hacia el paciente va a ser muy pobre, porque no está considerando al paciente en toda su persona. No solamente es un órgano dañado, sino que es la persona que tiene, por ejemplo, una pancreatitis, que está siendo dializada, o un paciente que necesita alguna otra intervención quirúrgica, etc. Pero es una persona. Aquí podemos ver, pues, que existen varios modos de ver a la persona. Sería interesante ir, por ejemplo, a una casa de estudios con un corte más tecnológico, por ejemplo, alguien que maneje más ingenierías, y preguntar, ¿quién es la persona para ustedes? Seguramente que ahí podrá surgir esta definición. Es un ente biofísico, es un ente bioquímico, es la composición de elementos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, o puede ser también únicamente un conjunto muy organizado de genes y neuronas, que estas son una de las definiciones también que se mueven mucho en medicina. Pero si tú vas a otro lugar, a otro espacio, no sé, estoy pensando a una escuela, una universidad que tenga una facultad de psicología, quizá no aparezca esta definición, y si tú les preguntas qué es la persona, ellos pueden responder que es un ente biopsicosocial, y ahí ya le van agregando otros elementos. O pueden decir que es un ser en relación, o pueden decir que es un individuo que es consciente. Y todas estas no es que estén equivocadas, no están equivocadas estas definiciones, pero se les escapan ciertas cosas. Voy a poner aquí una situación. Supongamos que nosotros definimos a la persona únicamente como un ente que es consciente, o un ser que es consciente. Nos va a servir en muchos momentos esta definición, pero cuando nos encontremos delante de una persona que esté en una situación clínica de coma, entonces ahí nosotros no podríamos aplicar esta situación o esta definición de persona, de que es un ser consciente. O sea, ya no sería persona. Ya no sería persona. Al no estar consciente, o claro, si hay un traumatismo craneoencefálico, ya no sería persona. Ya no sería persona. Entonces lo podemos ir, eso es casi ya cuando es adulta la persona. Pensemos, no sé, en un embrión o en un feto. Pensemos que todavía no tiene la capacidad de ser muy consciente en los primeros estadios. Estoy diciendo quizá el primer mes, el segundo mes. Y como no es consciente, no puede tomar decisiones libres todavía, entonces yo diría que no es una persona. Fíjate pues cómo tiene mucha importancia cómo nosotros definimos lo que es la persona. Pero nos damos cuenta de que hay distintas definiciones, distintas visiones sobre la mesa. Sí, pero ahí es donde entran los riesgos. Por ejemplo, hoy se me ocurre pensar que los dos grandes extremos de la época de la vida del hombre, que han sido las más violentadas, los extremos de la vida del hombre es la edad adulta, el anciano, ¿sí? El viejo, y obviamente el infante, o el que está en proceso de nacer, o sea, que es el feto o el embrión, que son muy violentadas
pues al reducir, aquí es donde entra la lógica, al reducirlo a un ser consciente o un ser en relación, oye, este no tiene relación con nadie ya no tiene conciencia, entonces deja de ser persona y entonces ahí entra otro campo que si lo ponemos como base eso, pues yo puedo poner una serie de normas, de estipendios, de ideas, a partir de eso, donde yo ya puedo decir, "Ey, es que esto ya no es persona. Sí, Y varios parámetros. varios parámetros y bueno, pues por eso se entiende la alta violencia, cuando decimos de violencia, más allá de la violencia que se está ejerciendo hacia la mujer, en los trabajos y demás, sí, cuando se ve la violencia social, los dos grandes, porque no tienen ya no tienen nadie que los defienda, pues. Sí, aquí se ha movido mucho que se ha pasado la definición de persona al hacer más que al ser. Ujú. Entonces, se ha subrayado más la operatividad de la persona, el hacer de la persona, que su ser, su naturaleza. Por lo tanto, cuando se dejan de hacer, valga aquí la redundancia, ciertas cosas, tú pones en peligro tu permanencia en el ser persona. Claro. Y es aquí donde yo quiero ya, ahora sí, como llamar por su nombre a estas posiciones o a estas distintas definiciones. Sí, va. La que pone el énfasis en lo que es el conjunto de genes, el conjunto de neuronas bien organizados, podemos decir que tiende a ser una filosofía materialista mecanicista. Ese es como el nombre Ajá, es que más se ha técnico, adjudicado, más más técnico, técnico. existe porque lo toco, porque veo, o sea, hasta hace poco tiempo pues la genética no estaba tan desarrollada, sabíamos que existíamos por moléculas, pero no sabíamos de los genes, pero ahora sabemos de los genes y existen por... Sí, y entonces cuando yo llego a descubrir, por ejemplo, o al menos adentrarme al mapa genético, Ujú. yo creo que ya estoy descubriendo toda la persona y no es así. Por ejemplo, en el mapa genético no dice que a esta persona le gusta, no sé, tocar un violín o que esta persona será sacerdote, qué fácil sería para Sí. nosotros. Y ahora se está trabajando mucho en estos estudios de decir, no, es que tiene que haber algunos genes que nos predispongan. Pero esto ya es otro tema. Unido a la genética, también hay que decir que se debe de hablar de la epigenética, porque no Sí. siempre o la genética avanza sola, sino que es necesaria su expresión, y ahí es donde viene todo el campo epigenético. Pero para no meternos tanto a este campo, yo quisiera aclarar esto. Primero, una postura es la postura mecanicista y postura también naturalista. Es una reducción, pues, a lo biológico del hombre. Es decir, el hombre máquina, el transhumanismo, el decir, todo es únicamente una estructura material, Ujú. esa es la persona, y no hay nada trascendental. La otra postura es que no es tanto la cuestión mecanicista, sino que ahora vamos a poner el hincapié en lo que es la libertad, la cultura, la autocreación, autoperfección. Y aquí tenemos autores como Sartre, en el cual apuesta mucho en que la misma persona se va autocreando Sí, con su sí. libertad. Es decir, no hay una esencia, no hay una naturaleza, hablando a nivel filosófico, no hay algo determinado y por lo tanto la persona se va autocreando. A esta parte o en esta parte es donde se va a encontrar la ideología de género, Sí, de acuerdo. que dice, no, pues es que no estamos nosotros determinados, la naturaleza no puede determinarme porque es más grande la libertad humana. Entonces, esta es otra postura de decir, la persona se va haciendo. Y aquí se entiende muy claro la expresión de Simone de Beauvoir, donde Ujú. dice, no, no es que se nace mujer, sino que se hace. Sí, sí, sí. La postura que nosotros vamos a proponer va a ser una unión entre estas dos, pero esto será un paso más adelante. ¿Cómo ves la situación tú? Pues fíjate que aquí ya empezamos precisamente a abrir algunos campos para ir entendiendo a qué nos referimos con que nadie te reduzca. O sea, primero tenemos que definir eso porque obviamente hay una integralidad. Como bien decías, es cierto, tendemos al hacer, porque sin el hacer pues tampoco podemos vivir, que es Sí, este tipo de la materia, el obtener, que inclusive, bueno, pues
quien se reduce en eso es una vida cotidiana, lo podemos poner hasta en lo cotidiano, la reducción del cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Es una reducción, porque entonces, fíjate, esta semana me decía una mujer, ha sido una gran profesionista, se ha desarrollado con maestrías, con posgrados, pero de pronto dice, he decidido permanecer en casa, lleva 2 años en casa. Y dice, me ha dado vergüenza poner en una hoja que llena con información ocupación, dice, me da vergüenza poner ama de casa, porque entonces siento Claro. que no sirvo para nada. Claro, claro. Y esa es una reducción mecanicista, es una reducción, o sea, ya no, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Dice, me dio vergüenza, güey, y sé que mis hijos están mejor que nunca. Como también sería probablemente una reducción decir, dedíquese usted a su hogar, ¿no? O sea, Sí, nada más. O quédese nada más ahí, ¿no? sí, quédese en casa. Estoy diciendo, pongo el ejemplo de esta mujer. Puedo haber puesto el ejemplo de un hombre que obviamente regresa a casa. O sea, quiero que se entienda no como un machismo, no como un feminismo, se entienda como un ejemplo nada más. Pero al Sí. final de cuentas el ejemplo es, no creas tú nada más que en los extremos, en las ideologías, sino que van permeando a que te reduzcan. En una charla con tus amigos, pregúntate cuánto tiempo le dedicas a la integralidad en la charla, es decir, hablar cosas más profundas. Hoy le decía a un matrimonio en la mañana, le digo, ¿y tú tienes algún amigo que haga oración por ti? ¿Algún amigo que cuando esté junto contigo te diga, oye, Cui, fíjate que hemos hecho unos rosarios para que tu familia esté bien? Y se quedaban callados, se voltean a ver y decían, no, pues tengo amigos de trabajo, tengo amigos, porque entonces también ahí es, pregúntate, tus pláticas con tus amigos a qué se han reducido. Tus Sí. pláticas profundas, hemos platicado unos amigos médicos, soy yo 2 horas de quién opera mejor, de quién tiene más consulta, de quién tiene, de quién es el peor o mejor médico. Entonces digo, wow, o sea, mi amistad se está reduciendo y eso es importante. De hecho, ahora la gerontología, uno de los aspectos que más trata es este, de decir, cuando la persona llega ya a una edad adulta, cuando ya llega a una ancianidad y no puede moverse por el proceso natural también de la vida, no puede moverse como antes, no puede trabajar como lo hacía antes, entonces la persona empieza como a sentir que vale menos ahora Sí. que antes, que hacía muchas cosas. Es uno de los aspectos que tenemos que trabajar con nuestros padres, con nuestros abuelos, conforme van avanzando en la vida. Tenemos que decirles que la persona no vale por lo que hace, sino por lo que es. Y hay una frase un principio a nivel filosófico que es el obrar sigue al ser, el ayer sequitur esse, es decir, que yo voy a obrar según lo que soy. Y entonces mi obrar va a responder a mi ser y no al revés. Uh-huh. Yo cuando obro como persona es porque soy persona y no es que mis actos me hagan, hablando a nivel ontológico, persona. De acuerdo. Entonces, primero se tiene que ser para después hacer. Pasando ya digamos, a una ya conclusión o propuesta, yo digo, esta primera posición que es mecanicista, que es naturalista, y esta segunda posición que pone su hincapié únicamente en la cultura, en la libertad o en la conciencia, resaltan cosas muy buenas de la persona. Sí, de acuerdo. No están completamente equivocadas, pero yo me atrevería a decir que se quedan cortas. Y ahí es donde entra la palabra reduccionismo. Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que proponer? Ahora, una unión entre estas dos, en decir, es cierto que la persona tiene un dato biológico, pero también es cierto que la persona se va autoproyectando, se va realizando, haciendo en su actuar. Pero no es que parta de la nada, sino que ya existe una naturaleza humana. Ahora, este es un término que es un caballo de batalla, no lo agotaré ahorita en esta sesión, pero únicamente lo enuncio. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, para aquel que tiene una formación científica, es muy difícil entenderlo, porque entonces él entiende como naturaleza únicamente el cosmos, los ríos, los árboles, sí. o incluso en donde no interviene
el hombre, o donde no está la mano humana. Nosotros decimos esto es natural, esto es biológico, no está la técnica. Pero hay otro modo de entender la naturaleza y es a nivel ya filosófico. Y aquí se entiende por naturaleza, aquí trataré de explicarlo con sencillez, aunque no sé si lo logre, que la naturaleza es lo que hace que una cosa sea lo que es. Es decir, que me va a decir cuáles son mis fines propios, cuál es mi orden interno. Por ejemplo, un perro siempre va a actuar como perro. Sí, sí, sí. Su naturaleza es una naturaleza canina. Pero una persona humana también es necesario que actúe según su naturaleza, es decir, según una esencia, según un orden interno. Sin embargo, a diferencia del perro, la persona tiene algo que es la libertad. Y entonces puede hacer actos que no siempre van acorde a su naturaleza. Por eso decimos que hay actos que inhumanos. Sí. Pero no es que esté perdiendo su ser persona, sino que aquí ya entraría a otro nivel que es más el nivel moral. Entonces, ¿qué definición de persona vamos a dar? Yo propongo dos, que una es ya siempre en un ambiente más clasicista, es de Boecio, es decir, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. No se asusten que daré después alguna explicación, porque en realidad que cuando las escuchas por primera vez, Sí, dice, sí, mejor déjeme con las otras, sí, ¿no? sí. Y la otra es un subsistente de naturaleza racional, que es esta de Santo Tomás de Aquino. Ahora, estas definiciones se han interpretado de modo fisicista, es decir, fijo, que no permite nada, ya está encapsulada la persona y entonces ya no hay nada que hacer. No, cuando se habla de que es un subsistente individual, es decir, es alguien concreto, es alguien que tiene una unicidad, que es distinto a los demás, pero que es existente, esa es la persona. Sí, sí. No es alguien que está en lo abstracto. Y cuando decimos que es de naturaleza racional, entonces decimos que tiene esa potencialidad para realizar todas estas capacidades que la antropología actual pues tiene en gran estima, como el deliberar, el amar, el pensar, el ser consciente. Todo esto lo puede hacer porque es una persona con una naturaleza racional. Pero si la persona no tuviera esas capacidades en acto, no quiere decir que deje de ser persona. Entonces nosotros apostamos más no por el ejercicio de las facultades que he nombrado, sino por la posesión de ellas. Yo, cuando voy a dormir, pues no es que tenga el dominio de la razón, puedo de alguna manera estar soñando algo, pero no hay un dominio de la razón, hablando estrictamente. Y no quiere decir que mientras duermo dejo de ser persona y después ya en la mañana digo gracias Señor porque ya volví a ser persona. Sino que al tener yo la posesión de la naturaleza racional, sigo siendo persona. Entonces, dicho de otro modo, la persona está compuesta por alma y por cuerpo. Tiene el aspecto o la dimensión biológica natural, pero también tiene el aspecto de trascendencia o el aspecto espiritual o de conciencia, como ustedes lo quieran llamar. La persona también es ser en relación, la persona también es un animal político, pero tenemos que englobar todos estos elementos sin quedarnos o reducirnos a uno de ellos. O sea, si tú tuvieras entonces alguien enfrente, alguien que estuviera conflictuado en quién es, ¿tú qué le dirías? ¿Eres qué? Bueno, aquí ya serían dos modos como de acercarme. Primero, tratar de decirle que es un ser existente, único, distinto a los demás y por eso tiene un valor, una preciosidad incomparable. Es decir, desde el momento en existir como persona, él posee una dignidad y por lo tanto posee un valor y tiene muchos derechos, así como también sus obligaciones. Pero si yo quiero ir ya todavía más profundo, ya más personal, ya más para ayudarle a la persona en ese conflicto,
pues entonces le haría yo también sentirse que es hijo de Dios, que entonces él ha sido creado, que hay un proyecto, que hay un sentido de la vida, que no está aquí como aventado al mundo, como decíamos en la sesión pasada, sino que hay una vocación para él. Y entonces él tiene que ir, como es lo que nosotros decimos, tiene que hacer una introspección, pero en nivel más técnico o incluso con otro grado más elevado, se decía en la escolástica, tiene que hacer una reditio completa, es decir, tiene que entrar en sí mismo y tiene que buscar, tiene que encontrarse él y ver por dónde le tiene que caminar. Nosotros en el ambiente católico cristiano decimos, ¿por dónde te llama el Señor? Sí, de acuerdo. Pero en un ambiente que supongamos que no crea la persona, que esté en ese proceso de conversión, de decir, bueno, ¿por dónde sientes tú que te puedes realizar, que vas encontrando plenitud? Pero lo tiene que hacer de un modo, digamos, ordenado, con un proceso y también de un modo muy consciente y prudente, diría yo. Pero lo primero que se tiene que rescatar, que salvar es que ella vale, que la persona vale. Es que, mira, ahora que lo platicas, de verdad viene a mi mente muchísimas personas que de pronto me dicen, "Cuy, es que ya sin esa mujer ya no valgo nada. Es que mi vida ya no existe. Es que, y claro que lo podemos ver desde desde la reducción a lo mejor biologicista, donde sí, no, es que es un trastorno de dependencia, tiene síndrome de dependencia, o ella es una codependiente, y es una reducción. Pero él está viviendo algo más profundo en su Claro. unicidad. O una persona que de pronto me dice, no sé, hace 21 días, me han despedido y he pensado en matarme, cuy. He pensado en morirme, ¿ya de qué sirvo? Ya no sirve de nada, mi vida se ha ido al caño, mi vida se ha perdido. ¿En qué me he convertido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si ya no le sirvo a ellos, yo ya no sirvo entonces en el mundo. ¿Quién va a llevar la comida a casa? ¿De qué sirvo? ¿Qué era mi función? Entonces, y claro que podemos decir, ah, sí, trae un trastorno depresivo por despido y entonces hay que darle ansiolíticos. Y estoy de acuerdo. Pero si solo me quedo en eso, ¿qué riesgos va a tener esa persona en su trascendencia, padre? Sí, yo creo que aquí tenemos que dar un paso adelante y decir, la persona humana no es un problema filosófico, la persona humana no es un problema psicológico únicamente, sino que la persona humana es un misterio. Y entendiendo esta palabra misterio no con una connotación negativa de pensar en algo oscuro, sino es un misterio porque la misma inteligencia humana no llega a descubrir la grandeza de este ser, de esta persona. ¿Y quién puede decirle? ¿Quién puede decirle a la persona humana quién es con toda claridad y profundidad? Únicamente su creador. Sí, de acuerdo. Y entonces la criatura, sin el creador, se diluye. La criatura, la persona, encuentra su sentido de vida delante de Cristo Jesús, porque es ahí donde entonces todo cobra sentido y yo puedo superar muchas adversidades. Porque si yo creo únicamente que la persona se delimita o se puede meter en esta, si yo soy, por ejemplo, psicólogo, de decir la persona la puedo encuadrar únicamente en esta patología, pues yo pensaría que es muy arriesgado hacer eso. Claro que la ciencia de la psicología me ayuda a poder yo brindar un apoyo a esta persona, brindar una terapia. Es muy buena la ciencia de la psicología cuando es bien usada, pero no puedo reducirlo a eso porque yo sé que me supera el misterio de la persona. Nosotros lo vemos aquí dentro del seminario cuando se tiene que hacer, digamos, la selección de quién entra al seminario, quién no. Esto es muy complicado porque dices, ¿a quién está llamando el Señor? Pero yo con estas capacidades humanas tengo que hacer un discernimiento para ayudarle a Él a que haga su propio discernimiento.
y entonces le presento elementos psicológicos, le presento elementos espirituales, le presento elementos humanos, trato de poner en consideración todas las cosas para que él pueda ir discerniendo. Pero es muy difícil pues encasillar a la persona a únicamente la parte natural o la parte genética o la parte espiritual. Tiene que ser en toda su totalidad. Englobarlo. Porque bueno, para ir cerrando, que esto es importantísimo, también yo quiero dejar aquí que tú nos ayudes. También hemos visto en lo personal el extremo donde dice, y entonces ¿de qué me ha servido estar siempre en esos grupos de religión? ¿De qué me ha servido estar yendo a las misas? ¿De qué me ha servido personas que llevan años metidos porque piensan que la persona nada más es espiritual? Y entonces soy el amigo del padre Fer y me acerco y oye, pero no tomas medicamento, no recibes una buena consejería, de verdad no haces un esfuerzo por trabajar. También hay una reducción en ese plano, ¿no? Cuando Sí. una persona de pronto dice, oye, no, es que todo tu problema es espiritual. Y no me refiero nada más a la religión católica, padre, me refiero, por ejemplo, a grupos específicos donde dice, este programa es espiritual y aquí vas a encontrar toda la solución. No necesitas médicos, no necesitas terapia, no necesitas nada. Me refiero también a este tipo de grupos y no nada más a personas que probablemente se están reduciendo a verse solamente como entes espirituales. Sí, bueno, es cierto que la persona es una unidad. Entonces, hacer una unidad cuando hay algún síntoma a nivel únicamente físico, ciertamente que tendrá repercusiones a un nivel espiritual. Sí. Cuando yo traigo una gripe o algo así, pues claro que no ando con un ánimo, pues así muy elevado, excelente. Uh-huh. Pero ese es un riesgo que se corre también mucho, el decir, nada más importa lo espiritual y entonces el cuerpo, la parte de la carne es mala y hay que dejarla de lado. No, esto sería más un platonismo. Uh-huh. Esto sería más una corriente en la cual no se tiene confianza en lo que es el cuerpo humano. Pero la iglesia no piensa así. Aquí sería más bien un desconocimiento del magisterio de la iglesia. Porque de hecho la iglesia, y más con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II, tiene todo un curso muy bonito de lo que se llama la teología del cuerpo. Del cuerpo. Cómo el cuerpo es también un sacramento porque manifiesta a la persona, porque le ayuda a entrar en comunicación, porque le ayuda a amar. Pero debe de saber usar bien su cuerpo para que pueda expresar en realidad también su espíritu. Es más, desde la misma encarnación, si Dios se quiso encarnar, entonces eleva, le da otro sentido a lo que es el cuerpo humano. Dios creó al hombre sexuado, lo vamos a ver más adelante. Sí, de acuerdo. Entonces, no quiere decir que esto sea de entrada malo, no. Hay que englobarlo, no hay que, por decirlo, cortar y dejar de lado, esconder el aspecto corporal, el aspecto de la sexualidad, sino que hay que educarlo y hay que integrarlo. Si una persona dice, bueno, pues yo necesito una intervención quirúrgica, pero yo sé que yo confío mucho en Dios, a lo mejor Dios te está pidiendo que en este momento confíes en el médico que tiene que realizar esa intervención quirúrgica. Sí, de acuerdo. Entonces, es cierto que ayuda a la vida espiritual, pero debido a que somos, insisto, cuerpo y alma, también tenemos que poner atención a nuestra corporeidad humana. Sí, inclusive hay algunos ejercicios que tú has de conocer muchísimo mejor que yo. Algunos ejercicios, creo que son los ignacianos, donde primero te piden que descanses, que descanses así a gusto, que dices, ya está bien descansado su cuerpo, porque en un cuerpo agotado, dice, no entra el espíritu. Y hay otros que a lo mejor pensarán distinto, pero dice, en un cuerpo agotado no entra. Entonces, pues bueno, estamos viendo que nadie te debe reducir. Tú eres una persona íntegra, como dices. Por eso dicen la persona integral, sé integral, pues sí, sé íntegra, o sea, todo. Y entonces, yo creo que podemos ir definiendo y cerrando esto diciendo, sí, pues sí eres biología, ¿no? Sí está bien, tienes un cuerpo, eres biología, también eres psicología, tienes una mente que razona, que genera, que da, pero también probablemente eres hasta filosofía, ¿no? O sea, también hay algo intangible, eres sociología, eres algo intangible y también eres esta parte de espíritu, ¿no? O sea, bueno, sí, ahí entra la parte espiritual. que toda esta parte de espíritu, de sentido de trascendencia, de sentido de vida, y que obviamente yo creo que la pregunta que se abre aquí, padre, es
cómo estás alimentando a tu persona humana, ¿no? Porque tú ya lo dijiste, bueno, entonces, ¿qué es la persona humana y cómo la estás alimentando? Sí, bueno, lo que quiero que quede claro es que se deben de tomar siempre en cuenta estos dos aspectos, el aspecto de la corporeidad y el aspecto de la espiritualidad, alma y cuerpo, como decían también los griegos. Eh, pero también la persona debe de tener un sentido. Aquí tenían mucha razón los que están en esta, o apuestan por esta, los existencialistas, que apuestan por esta autoteleología. Entonces la persona tiene que ir encontrando su sentido, tiene que ir realizándose en sus actos, porque los actos también o deforman o transforman a la persona, tiene que ir encontrando un sentido de la vida, y esto no se puede hacer si yo dejo de parte o dejo escondido un aspecto del ser humano, de la persona. Sería muy interesante después entrar con mayor tiempo a la diferencia entre la planta, el animal y el ser humano, e incluso lo inorgánico. Los seres, estos son los, dejando de lado lo inorgánico, estos tres son seres vivos, la planta, el animal y el ser humano, pero hay una diferencia ontológica entre ellos. De acuerdo. Sí, entonces, pues que cada uno trate de responder esa pregunta, quién es él, hacia dónde va, de dónde viene. Son preguntas ya muy trilladas, pero que creo no les hemos puesto la atención suficiente. De acuerdo, pues queda obviamente el espacio porque lo importante es que tú defiendas obviamente tu integralidad, que confrontes, que leas, que te des cuenta que no es un pleonasmo el hablar de la persona humana. Luego alguien dice, oye, ¿qué no es lo mismo? O sea, soy persona y soy humano, ¿no? Sí. O sea, lo vamos a platicar inclusive, sí, porque vamos a introducirnos más. E inclusive hay un tema que es, bueno, somos biología o somos espíritu, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo, pero que mínimo tú sepas, soy persona humano y yo me llevo también, ¿sabes qué? Esta parte de la unicidad que tú has dicho. Es algo impresionante que me lo llevo y que lo dejamos también para todo nuestro público donde dice, oye, somos cerca de 8,000 millones y los que han pasado y no ha habido nadie ni idéntico como tú, ni existe ahorita idéntico como tú. Sí, genéticamente es casi idéntico. Sí, Más del 97% es idéntico, pero no eres tú. claro, lo podemos ver en los gemelos monocigóticos, por ejemplo. Así. Hay una igualdad en la cuestión de cariotipo del genética, pero tienen una unicidad, un distinctum le llamaban los filósofos. Es decir, tú eres Juan y tú eres Pedro, y no se confunden. Sí, de acuerdo. Entonces, por eso hoy, amigos, nos llevamos esta gran tarea, precisamente esta tarea de poder entender que somos integralidad, somos persona humana, busca, interroga, pregúntanos, porque obviamente no podemos quedarnos nada más reducidos a algo. O sea, que no te reduzca nadie, ni tú mismo, en este mismo proceso. Pues de verdad, muchas gracias, Padre. Hoy estuvo el tema como para introducirnos a muchos más y terminamos este programa mandando algunos saludos aquí a las personas que se han conectado, a Guli, a Mari Ramírez, a Erwin, nuestro amigo, a Fer, a Pati, a Horacio, a todos, a Fermín Rodríguez, ahí un colega tuyo, un hermano tuyo, a Beto desde Guadalajara, en Monterrey, un saludo a La Laguna, Paco Rangel, un saludo a Aarón, a Elías, un gran amigo, y bueno, pues a todos en Puebla, ya nos están viendo en Puebla, un saludo a mis amigos de Puebla, sí, de verdad a todos, y quedan algunas preguntas ahí que vamos a ir respondiendo. Sí, muy interesante el programa, te dicen saludos al padre Fernando, muy interesante el programa, saludos a ambos. Todos. Sí, y que nadie te reduzca, dice por ahí Lili. ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando una persona pone su confianza en algún talismán o a la suerte y no pone a Dios en su vida, ¿qué pasa con la persona? Bueno, pues vamos a platicar, obviamente, que es el tema que esos son pues, fetichismos. Sí, la superstición. Y que bueno, vamos a platicar en algún momento. Sí, qué padre programa, mentes brillantes con sentido humano. No, bueno, pues eso, solo Dios, ¿verdad? Así como le dijeron, solo Dios es bueno. Saludos, igual a un gran amigo, Jorge de la Rosa, saludos al padre, sí, saludos, híjole, interesante programa, Dios los bendiga, saludos al padre y aquí hasta La Laguna. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, nos quedamos el próximo programa, probablemente somos biología o somos espíritu nada más,
vamos a ir ahí Vamos a ir viendo. introduciéndonos cada vez más. Sí, pues gracias. Yo voy escapando, voy corriendo. Vámonos. Porque tengo ya una junta. Pues bueno, un abrazo a todos y recuerda, hablemos con sentido humano aquí en tu programa, en tu sección Razones de Vida. Gracias, Padre. Nos vemos. Bye. Oye, Cui, pues muchas gracias. No, al contrario, Padre. Ya si quieres quitar aquí todo. Sí, oye, porque yo Ya, tengo que empezar a las 12. córrele. Sale, gracias, Padre. Ahí estamos, ¿eh? Sale, ahí platicamos. Platicamos.